Economics, con Roxana Acoto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? A ver si logro hacerles una apretada síntesis. Muchos sectores que están realmente para arriba, otros a los que les cuesta arrancar. Una gran esperanza de ingresos futuros para el país que pueden hacer a la Argentina realmente grande. Un consumidor más racional que valora mucho la estabilidad y el orden, y muchas empresas que realmente tienen que poner el foco en el negocio porque en tiempos de baja inflación y estabilidad los márgenes de rentabilidad son muy pequeños. Todo eso es lo que hablamos con Guillermo Oliveto, quizá el mayor especialista en consumo y tendencias del país, quien estuvo la semana pasada en Córdoba para formar parte de Proyectar Córdoba 2025, el evento que por tercer año consecutivo organiza la SEDUC, la Cámara de Empresas Desarrollistas, para conectar la innovación con el desarrollismo y la industria. El gobierno tiene un primer foco que es ordenar la macroeconomía. Filosóficamente plantea que la microeconomía es más un tema del sector privado. De todas maneras, yo diría que hay, con ese ordenamiento macroeconómico, algunos sectores del consumo que están recuperándose muy bien. Venta de autos creciendo 84% en el primer cuatrimestre, de motos 60%. Venta de inmuebles también 60%. Y venta de viajes al exterior, argentinos viajando al exterior, 70% de crecimiento. Electrodomésticos 50%, comparando primer cuatrimestre de este año contra el primer cuatrimestre del año anterior. Todo eso ya está en otra película, beneficiándose fundamentalmente de la recuperación del salario real de aquellos que tienen un sueldo en blanco y trabajan en el sector privado, que ese salario real duplicó en dólares o más por la estabilidad del tipo de cambio, que esa gente tiene acceso al crédito, ahora que el gobierno, como tiene superávit fiscal, le dice a los bancos que vuelvan a trabajar de bancos, y que si tenía ahorros, probablemente el año pasado haya ganado buen dinero. Eso es grosso modo el 30% de la población. Clase alta, 5%, media alta, 17%, y una parte de la media baja que trabaja formal en el sector privado. André Kevin, mobiliario de diseño para viviendas, empresas y oficinas. Seguinos en @Grupo André Kevin o andrekevin.com.ar. Proacu, 20 años desarrollando tendencia. Pero ¿qué pasa entonces con el otro 70% que está al margen de esa realidad que acabas de describir? Del otro lado tenés el 70% que te dice que no llega a fin de mes, que el mes termina el 20, que primeras marcas no, que no hay mucho premio, que hay puro esfuerzo, que vacaciones es difícil. Y ahí lo que hay es, en un país que tiene bajo nivel de desempleo, 6,4%, 42% de los que trabajan en negro. Entonces tenés mucha informalidad, la informalidad queda muy sujeta a la volatilidad de la economía. En 2 años perdiste 92.000 puestos de trabajo en la construcción, un sector que fue el más castigado el año pasado, el que peor la pasó, cayó casi 30% en el año 24. Estamos justamente aquí por eso, ¿no? Por otro lado, tiene una gran expectativa porque vuelve el crédito hipotecario. 1 de cada 4 inmuebles que se venden hoy ya se vende con crédito hipotecario. Entonces, hay una enorme oportunidad, pero todavía hay un camino largo para llegar hasta ahí. Y hay una, yo lo llamo la esperanza realista. El país podría tener 80.000 millones de dólares más de ingresos calculados por ABC, de Dante Sica y por Ecolatina en el 2033. Eso es energía, minería, el agro y la industria del conocimiento. La pregunta que hay que hacerse es cómo llega el litio de Catamarca o el petróleo de Neuquén a los conurbanos. De qué manera ese dinero se usa para recuperar homogeneidad o, bueno, profundiza esta sociedad dual que estamos teniendo en este momento, que por ende te genera un consumo dual. En seguridad privada no hay margen para improvisar. Somos la primera empresa en implementar armas menos letales en Córdoba. Tu tranquilidad es nuestro compromiso. Las generaciones pasan. La piscina sigue siendo Indusplast. Grupo Libertad. Un mundo con vos. ¿Eso quiere decir que Javier Milei está gobernando solo para los ricos? No. Primero, los ricos son muchísimo menos que el 30% de la población. Probablemente sea el 1%. Milei lo que está haciendo es ordenando
grandes variables macroeconómicas que estaban completamente desequilibradas, muy rápido, mucho más rápido de lo que muchos creían, dándole a la gente algo que anhelaba mucho, que era baja inflación, previsibilidad, tranquilidad, estabilidad del tipo de cambio y orden, no piquetes, digamos. Todo esto es mucho y muy rápido, pero no alcanza. Aún así, el presidente Javier Milei continúa teniendo más del 53% de apoyo. Es apoyado incluso por gente a la que todavía no le llegó la buena. Y ahí está el desafío, ¿no? Eso hoy se sostiene con la tranquilidad, el orden y la previsibilidad, que básicamente es baja inflación y tipo de cambio estable. Bueno, habrá que ver después de la elección qué más hay, qué medidas más hay para tratar de que los que hoy la están pasando mal y te dicen que no llegue, que el mes termina el 20, empiecen a estar un poco mejor. Y eso fundamentalmente, a mi modo de ver, son algunas cosas. Sector de la construcción, empleo privado registrado en blanco, que requiere confianza a las empresas y requiere inversión. Y algo que la sociedad también menciona ya como más largo plazo, que es educación, una mejor educación. Por eso defiende tanto la educación pública, que es un valor histórico de la argentinidad, porque en definitiva es la última esperanza de movilidad social que tienen aún los que no están bien. Instituto Ulton. Diagnóstico y salud a la vanguardia. Ravena, el método integral que cambia vidas. Búscanos en Instagram, Ravena Córdoba. Naos, aberturas inteligentes. Visítanos en Hiperconstrucción Rodríguez del Busto. SQL Amoblamientos, la evolución en muebles de cocina y hogar. Todo esto se puede interpretar como una especie de revolución porque son muchos los cambios que se han vivido en la Argentina. Cambios en la forma en que se maneja el Estado y cambios en la forma en que nos manejamos todos. Es un gran reset. Es apretar el botón rojo y que se pierdan los archivos que se tengan que perder, que pase lo que tenga que pasar, que explote lo que tenga que explotar, empecemos vuelta. ¿Por qué? Porque esto así no va más, porque la sociedad terminó con el modelo anterior con mucho dolor y ese dolor generó mucho enojo y ese enojo terminó haciendo que eligieran votar a la versión más extrema dentro de las posibilidades y antisistema, digamos, completamente desconocida. Este riesgo la sociedad lo decidió correr porque en un punto terminó con mucho cansancio y mucho hartazgo. Entonces es una revolución, ¿sí? Es un cambio de paradigma. Y en un punto es salir de un lugar, de un estado que de presente se volvió opresivo y recuperar el valor del mercado. Tal vez hay una pregunta dando vuelta que si no hay algo en el medio de todo eso, algún grado de equilibrio mayor entre todo Estado y todo mercado. Pero bueno, ese fue el camino que por lo menos en el 19 de noviembre del 2023 eligió el 56% de la gente. En el medio, el consumo masivo cayó el año pasado el 14% en unidades, la peor caída desde 2002. Este año, en la primera parte, la baja fue del 6% y quizás termine un 2 o 3 puntos arriba, pero claramente no es de los ganadores del modelo hasta ahora. La construcción, que el año pasado fue uno de los más castigados con una caída del 3%, este año está 10% arriba y otro de los sectores que atraviesa tiempos complicados es el del turismo receptivo. Claro que con todos estos cambios, de este reset generalizado, como dice Oliveto, también surgió un nuevo tipo de consumidor. Nosotros lo llamamos un consumidor asertivo, que busca encontrar la ecuación de valor justa en cada cosa y cada caso. Eso tiene tres componentes, que dame el precio, dame features, como me enseña la tecnología, dame cosas concretas que me dé este producto y dame, obviamente, el componente simbólico, ¿no? La marca, la magia, la publicidad. Esa es una ecuación que tiene razón y corazón. ¿Por qué? Porque venís de vivir también un momento muy vulnerable que fue el 2020-2021. La gente no es que solo quiere lo barato, quiere vivir lo mejor que pueda, que es distinto. Ese consumidor, además, hoy está estoico. Está resistiendo y moderándose. Se parece más a un consumidor europeo. Digo, cuando uno ve las marcas de lujo europeas, no la compran los europeos. La compran los árabes, los chinos y los rusos. Los europeos compran Zara, como máximo. Massimo Dutti, con Toda la Furia. En España compran Mercadona. Entonces, 80% marca propia.
pero es un consumidor que cuida el dinero. Y hoy los argentinos pasaron de fingir demencia, como decía Camila en TikTok, a pregonar coherencia. Claro, se entiende este cambio porque ahora la sensación es que el dinero que tenés vale. Con una inflación del 200%, el mango que tenías debías usarlo rápidamente, comprar algo sin importar qué. Además, se está abriendo la importación, hay más opciones. En el primer cuatrimestre, las importaciones subieron el 70%. Eso quiere decir que va a haber más competencia, que vamos a un escenario de competitividad, productividad, eficiencia, participación de mercado, volver a cuidar la marca, volver a ver en qué territorio me tengo que sumar. No necesariamente van a caer todas las industrias nacionales. Sí van a tener un escenario mucho más competitivo. Las que lo hagan bien, las que estén preparadas, las que hayan invertido, las que inviertan, las que tengan tecnología, las que estén ayornadas, yo creo que van a ser competitivas. Las que no, bueno, seguramente la van a tener mucho más difícil que antes. Algunos industriales dicen, está bien, yo voy a competir, pero poneme en la misma cancha. Primero, mejoremos el campo de juego con, por ejemplo, menos impuestos. Seguramente ese es un desafío para lo que viene, ¿no? Para el postelectoral. Reforma laboral, reforma impositiva. Eso sería un elemento que podría contribuir. Ahora, si eso no está, y sí, la cancha está difícil. Está difícil porque tenés una cantidad de impuestos, de costos que te hacen perder competitividad. Esto también exige acostumbrarse a tener menos márgenes de ganancia, ¿verdad? En un escenario de 211% de inflación, el margen era cualquier número. Porque si aparte iba a explotar todo, el dólar iba a 3.000, lo que fuera, había que cubrirse. Ahora, si vos tenés previsibilidad, orden y tranquilidad y una inflación prevista de 25 o 30%, el margen es mucho más chiquito. ¿Querías normalidad? Esa es la normalidad. La normalidad es con mucho menos margen, con lo cual vas a tener que hacer mucho mejor tu negocio. El especialista también aprovechó su viaje a Córdoba para presentar su nuevo libro, Clase Media, Mito, Realidad o Nostalgia. Sí, estoy presentando mi último ensayo, Clase Media, Mito, Realidad o Nostalgia, entre la sociedad argentina, entre la mutación genética del todos somos clase media, también aparece un gen de la pobreza compitiendo contra eso, y la esperanza realista, que es la que contamos, de energía, minería, agro e industria de conocimiento, los 4 sectores que podrían cambiar la historia de la Argentina con ese nivel de ingresos, ¿no? Insisto, después hay que ver esos ingresos, primero hay que llegar ahí, 2033, y después hay que ver esos ingresos cómo se reparten. Bueno, en el libro abordamos un poco todo eso, el proceso de 50 años de degradación de la estructura social de la Argentina, Rodrigazo en el 75, se cumplen 50 años ahora, hiper de Alfonsín en el 89, crisis 2001-2002 y pandemia más cuarentena en el 2020-2021. 4 golpes al mentón de la argentinidad. Bueno, de ahí salimos con una sociedad que ya no tiene 75% de clase media, que tiene 43% de clase media. Es decir, perdió 30 puntos en el camino y aparte esa clase media ya no es homogénea como era, sino que es muy distinta a la media alta y a la media baja. Increíble la degradación que ha tenido la sociedad argentina en las últimas décadas. Difícil de entender para un país tan beneficiado por la naturaleza. Nada mejor para graficar esto que cuando Oliveto habla de cómo fue evolucionando el sueño de la clase media argentina, que pasó de tener el sueño de la casa propia en los 80 al de viajar por el mundo y comprar tecnología en los 2000, a la actualidad cuando aspira simplemente a llenar la heladera. Bueno, por eso es mito, realidad o nostalgia. Mito porque todos somos clase media, viene de una verdad y nos explicaba mucho de nuestra identidad. Realidad porque sigue habiendo clase media, no desapareció, 43%, de las más grandes de Latinoamérica. Y nostalgia porque era 75%. Y aparte era mucho más homogénea y hoy ya no. Entonces, tiene un poco las 3 cosas. El gran sueño de la clase media de los 80 era comprar su casa, llegar a tener la casa propia. Porque Argentina es un país de origen inmigrante, que el inmigrante arraiga cuando tiene su casa. Y además un país de crisis permanentes, entonces con tu casa estás tranquilo. Después de la crisis 2001-2002 que dejó el crédito hipotecario, apareció un nuevo pacto entre el gobierno y la sociedad que era, bueno, no puedo comprar una casa, puedo viajar, o puedo ir al shopping, o puedo comprar tecnología, el celular, la laptop. Y finalmente hoy, en la clase media alta se mantienen los aspiracionales históricos, la casa, el auto, se agregó el viaje, la tecnología. Pero en la media baja
hoy te dicen, mirá, yo con lo que quiero, con lo que me quedo tranquilo, es con tener la heladera llena. El resto me quedó muy lejos. Esto fue todo. Acordate de seguirnos en nuestras redes sociales, de suscribirte a nuestro canal de YouTube y si quieres ver más sobre Economics, puedes hacerlo en economicstv.com. Hasta la próxima.